En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 2 de mayo de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro gran auspiciador ASOFAR. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar nuestro programa, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro saludo y agradecimiento, me refiero a don Enzo Alvarado. Nuestro saludo y agradecimiento a Enzo. Y por supuesto, saludamos y agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Don Francisco Muñoz, muy buenas tardes en este primer programa y segundo día del mes de mayo, mes del mar y mes de las glorias navales de Chile. Así es. Muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes, Enzo. Gusto de estar con ustedes nuevamente. Buenas tardes, señores auditores. Radio Portales, muchas gracias por permitirnos estar en este momento en el aire compartiendo con ustedes. Así es, un hermoso, hermosos días hemos tenido al inicio del mes del mar, Francisco. Pero ha bajado la Y- temperatura. pero sí, es frío, sí. Cuando uno está al solcito está muy agradable, pero uno se coloca a la sombra o se esconde el sol y hay que abrigarse. Los de la tercera edad lo notamos. Sí, de A lo todas mejor, maneras. yo no sé, pues cuando tenía 18 años, 17 años, me da lo mismo si era primavera, verano, invierno, otoño, había que abrigarse cuando más chico porque la mamá tenía frío, así que ahí uno se tenía que abrigar. Pero ahora ya me doy cuenta cuándo es primavera y cuándo es invierno y cuándo es otoño y cuándo es verano. Claro, porque a uno lo abrigaban o lo obligaban a abrigarse. Claro, ¿tú Sí, sabes qué es lo que es un chaleco? un Es lo chaleco, que ¿no? un chaleco es lo que usan los niños cuando la mamá tiene frío. Ya, perfecto. Ya. ¿Y qué es lo que es un suéter entonces? Ya, Lo lo mismo, mismo. ¿no? Claro. Ya, muy bien. Vamos entonces con las efemérides navales nacionales de la presente semana. Vamos. 27 de abril de 1818. Se produce el combate de Valparaíso, en donde los buques Lautaro y Águila se enfrentan a los buques realistas Esmeralda, Venganza y Pezuela, que mantenían el bloqueo del puerto de Valparaíso. En el combate muere heroicamente el capitán George O'Brien. No sé si es O'Brien o O'Brien, pero dejémoslo en O'Brien. Joven marino inglés al servicio de la causa independentista chilena, quien abordó la Esmeralda y, herido de muerte durante esta acción, arengó a sus marineros diciéndoles: no la abandonéis, muchachos,
La fragata es nuestra. Esa es una frase célebre que siempre se repite. El abordaje no fue exitoso y los realistas mantuvieron el buque, pero la agrupación realista dejó Valparaíso abandonando el bloqueo. Esto, para ubicarnos, es menos de un mes, 3 semanas después de la batalla de Maipú. En el mar todavía tenían presencia los españoles. 29 de abril de 1825. Mientras es conducido como prisionero junto a otros patriotas rumbo a las Filipinas, el capitán Pedro Angulo Novoa captura al navío español Aquiles. Después de recalar en California, viaja con el bergantín a Valparaíso, donde larga el ancla el 23 de junio, traspasando la nave a Chile. El gobierno de la Moneda entrega el mando del buque al capitán Charles Wooster, marino de origen norteamericano, al que se considera uno de los fundadores de la Marina Militar de Chile. Esta captura del Aquiles es una de las páginas heroicas de nuestra Armada y se reconoce con el hecho de que normalmente hay un buque en nuestras filas de nombre Aquiles. Francisco, perdón, y muy cortito, agregar que es bien particular y que desgraciadamente muy poco conocida la historia de don Pedro Angulo Nova. Él era capitán de un buque de transporte chileno y fue apresado en Callao y estaban ahí apresados junto con varios otros chilenos. Y temiendo los españoles que iban a ser liberados o podían ser liberados por las fuerzas chilenas, eh, decidieron trasladarlo a España, pero a España fue pasando por Filipinas. Y ahí fue donde don Pedro Angulo, que estaba prisionero en el Aquiles, él en un descuido de los españoles, arengó, digamos, a los otros prisioneros, tomémonos al buque, y se tomaron el buque, pues, y se lo trajeron de vuelta a Chile. Y, Magnífico. y se quedaron con el Aquiles. En Sí, realidad es una página yo diría que es heroica, pero además heroica, osada, digamos, en el sentido de sí, aprovechó la oportunidad y la aprovechó, pero muy bien. qué película. 1 de mayo de 1868. Habiéndose promulgado por el presidente Andrew Johnson de Estados Unidos la ley que establecía la jornada de 8 horas de trabajo y debido a que la ley no se cumplía, ese día 200.000 trabajadores iniciaron una huelga, mientras que otros 200.000 obtenían el cumplimiento del beneficio con la simple amenaza del paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores, la huelga continuó los días 2 y 3 de mayo, produciéndose el día 3 un confuso incidente en donde la policía disparó contra los manifestantes, muriendo varios de ellos. Estos hechos determinaron la instauración del 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. Ese es el origen del Día Internacional del Trabajo, en que ayer fue celebrado, digamos, recordado, con un feriado y con, ¿cómo se llama? Feriado obligatorio. Efectivamente. 1 de mayo de 1874. Se crea la Oficina Hidrográfica de la Marina Nacional, establecida anexa al Ministerio de Marina, con el propósito de proponer al gobierno los reconocimientos hidrográficos que, que- que deban hacer los buques de la Armada en los mares y ríos de la República. Entre sus funciones figuran las de dirigir las publicaciones de las cartas que manda imprimir el ministerio citado, dar instrucciones para realizar las observaciones meteorológicas y magnéticas e indicar los procedimientos para el sondaje del mar, proporcionar cartas y noticias hidrográficas a los buques que vayan a emprender viajes y publicar anualmente un periódico que llevará el título Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile. En realidad, el trabajo de hidrografía hoy día pasa un poco más desapercibido, este trabajo hidrográfico de investigación, de levantamiento de cartas, etcétera, porque ya está todo investigado. Aprovecho. Pero en esa época estaba todo por hacerse y el trabajo de la hidrografía era tremendo. 2 de mayo de 1879. Se crea en Valparaíso el Batallón Cívico, de Infantería Lautaro. Con 600 plazas y compuesto por los chilenos repatriados y residentes en ese puerto, la base de esta unidad fue Chile, como decía, la base de esta unidad fue de chilenos repatriados del Perú, que habían llegado al paraíso en el mes de abril y quienes juraron tomar las armas en contra de la nación que los había expulsado, más voluntarios de las brigadas cívicas de San Felipe y de Limache. El cuartel estuvo ubicado en el Cerro Barón, siendo trasladados luego a Quillota y de ahí a La Serena, donde los soldados finalizaron su instrucción.
Al inicio de la guerra fue destinado a Pisagua, donde permaneció hasta que las fuerzas acantonadas en Tarapacá iniciaron un viaje a la campaña de Tacna y Arica. En Lautaro luchó en las batallas de Chorrillos y Miraflores y permaneció en el Perú teniendo participación en la campaña de la Sierra y en la expedición a Puno, volviendo este regimiento a Chile en agosto de 1884. Mario, esta era lo que teníamos preparado para el día de hoy. El, eh, el Batallón Cívico de Infantería Lautaro, ¿ah? O sea, ellos participaron en toda la Guerra del Pacífico, de comienzo a fin, ¿ah? Incluido ese periodo de los batallones olvidados, pues. Claro. Oye, y hay que hacer la aclaración, tal vez, existían los batallones de línea y los batallones cívicos. Los batallones de línea eran los regimientos, digamos, permanentes, establecidos, que formaban parte del ejército. Pero los batallones cívicos eran los batallones que se iban formando a medida que la gente se iba presentando en los cuarteles Presentando. y se iba transformando, ¿no es cierto?, una guerra del ejército y de la marina a una guerra del país en armas. Eso cuando los batallones cívicos, digamos, son lo que representan. Esta es una guerra en que está el país en armas. Qué interesante la aclaración que hace usted, Francisco, y tienen ese valor muy particular agregado de que eran gente común y corriente, chilenos, que dijeron, nosotros vamos a la guerra para defender nuestra bandera. Qué bonito, ¿ah? Sí. La Así es. mayoría de estos regimientos que tienen nombres de ciudades Claro, eran los batallones cívicos que se no, formaban en las ya, respectivas ciudades. en la Claro. ciudad, efectivamente, efectivamente. Ya, vamos entonces con la pauta del día de hoy, viernes 2 de mayo, y el primer punto de la pauta, como es tradicional ya en nuestro programa, son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad, queridos amigos, queridos auditores, queremos compartir con ustedes una breve historia del Jardín Botánico. El Jardín Botánico. Vamos entonces con el Jardín Botánico. Para esta crónica hemos tomado como referencia básicamente la página web de la Fundación Jardín Botánico Nacional. Ahora, no, Fundación, vamos a ver en la crónica, Fundación Jardín Botánico Nacional. Y más otros antecedentes que por ahí que ubicamos ahí en Internet. Estamos mirando con Francisco una hermosa foto actual del Jardín Botánico donde se ve al fondo ahí abajo, muy bonito, el verde, ¿no es cierto? Pero se ven los cerros, Francisco, ¿no es cierto? Los cerros, las laderas de los costados hacia arriba, absolutamente quemadas. Es una foto actual que estamos mirando con Francisco acá y que encabeza la crónica. Pero, Muy bien. pero las buenas noticias, Mario, perdón, las buenas noticias son que el jardín botánico se está recuperando, ¿ah? Sí es, Y yo sí, creo que una cosa que va a ayudar mucho con las lluvias es que el director el encargado del jardín botánico estaba desde hace tiempo con un plan de captación de aguas, en que él estaba haciendo zanjas en los cerros, en las laderas, para que cuando lloviera, en vez de que el agua deslizara por la ladera y llegara hasta el fondo, fuera siendo retenida en distintas etapas. Eso va a ayudar mucho a la recuperación del jardín botánico. perfecto. Ya, entonces la crónica dice que el Jardín Botánico Nacional, o sea, así se llama, ¿ah? Es el nombre, el nombre oficial, Jardín Botánico Nacional, ubicado en el barrio El Salto, es un importante espacio para Viña del Mar. No solo es una de las principales áreas verdes de la ciudad, con más de 400 hectáreas de extensión, el antiguo Parque del Salitre, hoy Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, es tal vez uno de los secretos mejor guardados como lugar natural o templo de la naturaleza y del ocio dentro de la quinta región en nuestro país. Llama la atención, y de ahí lo de secreto, que si bien es uno de los tres jardines botánicos principales a nivel nacional, se suman a él, al Jardín Botánico me refiero, el de la Universidad Austral de Valdivia y el Chagual de Santiago. Esta importante área verde es bastante poco conocida por todos los chilenos y específicamente por los santiaguinos que están al mismo tiempo muy cerca para aprovecharlo. Hace 100 años, en 1917, don Pascual Baburiza Soletich, el mismo que fue dueño del conocido Palacio Baburiza, chalet ubicado en el Paseo Yugoslavo del Cerro Alegre de la quinta región, ¿no es cierto?, de nuestro gran Valparaíso, que don Pascual adquirió en 1925, que entre paréntesis, este Palacio Bauriza fue construido en 1916, él lo compró, no fue construido para él, sino que lo compró ya hecho. Y en donde hoy se encuentra ubicado el Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso.
Entonces decíamos que hace 100 años don Pascual Baburiza Soletich, empresario del salitre de origen croata, compró el predio El Olivar de 404 hectáreas, ubicado a unos 7 kilómetros de la plaza José Francisco Vergara, o más conocida también como la Plaza de Viña del Mar, y siguiendo el río Marga Marga hacia el oriente. Y lo compró con el propósito de poner en marcha un plan de ordenación predial para cada una de las numerosas microcuencas y laderas tributarias del río El Olivar, suelo que sostenía una muestra valiosa del bosque nativo mediterráneo propio de la región de Valparaíso. Para 1918, don Pascual contrata a Georges Henry Dubois Rotier, célebre paisajista francés, diseñador del Parque Forestal en Santiago, a fin de planificar el uso del valle de 32 hectáreas aledaño al estero El Olivar, en función de la vocación del suelo y de los deseos del propietario, el cual poseía los medios suficientes para ejecutar el diseño de que este paisajista indicara, más una serie de todo tipo de obras de arte, muchas de las cuales están hoy bajo un manto de vegetación de 100 años, un potencial por descubrir. En 1931, don Pascual Bauriza dona el Fundo El Olivar a la Compañía del Salitre de Chile, la cual lo transfiere a su vez en 1935 a la Corporación de Ventas del Salitre y Yodo, que mantiene abierto este parque al público por 20 años. De este modo, podemos decirlo que el predio El Olivar, gestionado bajo distintas figuras jurídicas, ha tenido siempre un objetivo permanente, que es la conservación de la flora nacional, y que ha estado abierto y disponible para el uso público y la educación por 86 años a la fecha. Por años, desde su adquisición, se fue articulando el uso y goce de este espacio bajo la modalidad de Parque El Salitre, donde experimentaba con el efecto de fertilizantes sobre las plantas, con diversos cultivos agrícolas, obras de canalización de agua y técnicas de riego, así como el uso recreativo y contemplativo de la naturaleza. En 1951, esta última corporación, como propietaria y no pudiendo cumplir el mandato del donante, lo traspasa al Estado de Chile, aportando dinero para la operación de su nuevo destino, ahora como Jardín Botánico Nacional bajo la administración de la CONFIN, Consejo de Fomento e Investigación Agropecuarias, institución antecesora de la INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, quien lo administra hasta 1982, año en que lo entrega en comodato a la CONAF, institución que por su naturaleza técnica y vocación es especialista en conservación de la naturaleza, educación e interpretación ambiental, así como en su protección contra incendios y uso público. En 1983, INDAP, como dijimos, se entrega en comodato al Jardín Botánico a CONAF, reiniciándose el trabajo de colecciones e intercambios. Se creó un parque de fauna de 150 hectáreas y la vegetación llega a casi, perdón, y la visitación llega casi a 100.000 personas al año. En 1992 se crea la Fundación Jardín Botánico Nacional, con la finalidad de desligarlo de la administración de las instituciones del Ministerio de Agricultura, darle mayor autonomía, operatividad y ampliar las formas de financiamiento, figura jurídica por la que se rige hasta hoy. A la fecha se cuenta con un promedio de visitas anual de unas 350.000 personas. Hoy el Jardín Botánico cuenta con 395 hectáreas, incluyendo cerros de matorral y bosques esclerófilo, o sea, de hoja dura. Dentro de esta superficie hay 22 hectáreas correspondientes al parque diseñado en 1918. Junto con los jardines existe un sistema de manejo de las aguas del estero, base para el establecimiento del sistema de regadío, conformado por dos pretiles o paredes o vallado, construidos en piedra, los que dan origen a pequeños embalses. El primero de ellos es destinado a su regadío y desde él se instala la tubería que recorrerá todo el parque. El segundo es destinado a la recreación, por lo que se ambienta con senderos, puentes, piscina, cabaña y terrazas. Se cree que,
A partir de los años 30, en el sector sur del parque, se construyó un pequeño edificio moderno que funcionó como salón de té durante algún tiempo y que hoy aún se conserva, pero para uso administrativo. Cabe destacar su colección botánica, con plantas de la isla de Pascua a isla Juan Fernández, un cactarium y un inventario de palmas o palmetarium, un pantano, un vivero, una colección de plantas valdivianas, entre otras maravillas endémicas, justo al frente del área del jardín botánico. Al otro lado del estero y por donde sube la conocida Vía Las Palmas, existen tres quebradas que conforman el importante palmar silvestre: El Salto, área de 328 hectáreas protegida como santuario de la naturaleza y con más de 6.000 ejemplares de la ancestral palma chilena. Tras el devastador mega incendio de febrero de 2004, que consumió más del 90% del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, nuevas señales de vida comienzan a brotar entre sus senderos. Una de las protagonistas de este renacer es la Muticia balsámica, también conocida como paramela del puangue o jarilla, especie nativa que actualmente se encuentra en peligro y que forma parte de un esfuerzo científico y comunitario para rehabilitar el ecosistema del lugar. Gracias al trabajo conjunto entre investigadores, viveros y diversas instituciones, una decena de especies nativas ha sido replantada en el vivero del jardín, como parte de un proceso de restauración ecológica. El jardín ha recibido múltiples donaciones, tanto de particulares como de empresas locales. Hay viveros, una comunidad muy interesada en ayudarnos, señala el director del Jardín Botánico, don Alejandro Peirano. Hoy, y gracias a todas las especies que se han ido incorporando, hemos donado árboles nativos a varias localidades, hasta empresas de la zona han donado material, decía don Alejandro Peirano. Actualmente el parque presenta un 60% de recuperación, un proceso favorecido por las lluvias del año 2024. A pesar de recibir calor muy intenso, no se quemó por completo. Hoy los visitantes ya pueden observar nuevos brotes de encinos, molles y boldos, y se espera que muchos de los árboles rescatados sean replantados entre mayo y julio de este año. Con la ayuda de Desafío Levantemos Chile y otras empresas se ha recuperado la zona, la glorieta, el canopy y el sistema de riego del jardín, que se quemó con los incendios y que ahora reemplazamos por uno mejor, decía don Alejandro. Dentro de los próximos meses se inaugurará un nuevo sector para visitantes, con más de 15 módulos, incluyendo espacios dedicados a la horticultura, un laboratorio, un centro de semillas y oficinas educativas. Y ahí está nuestro maravilloso Jardín Botánico Nacional renaciendo de entre las cenizas, ¿no, Francisco? Qué tremendo. En realidad es increíble, ya yo creo que a nadie le queda ninguna duda. Yo nunca tuve ninguna duda. Estos tremendos incendios que afectan periódicamente a nuestra región. Por supuesto que de vez en cuando hay algún problema de algo que salta alguna chispa, digamos que de algún accidente. Pero todos estos incendios son incendios causados por gente con la mente distorsionada, gente y que además no se da cuenta porque la ley es particularmente fuerte en contra de la gente que provoca incendios, porque uno sabe cómo el incendio y se inicia, pero no tiene idea si acaso el incendio no va a prender y se va a apagar en 30 segundos o en un minuto, o vamos a tener un medio incendio como el que tuvimos ahora, donde estaba el calor, el viento, ¿cómo se llama? Todo el pasto seco que se había juntado y el tremendo desastre que tuvimos. Ahora, obviamente, mucho más grave ¿cómo se llama? Que el tema de la naturaleza que se perdió son las vidas humanas que se perdieron. Y es, Pero, por supuesto. qué cosa más tremenda el incendio. Y de hecho en el Jardín Botánico fallecieron dos Correcto. trabajadores, incluido la señora, no me acuerdo el nombre de ella ahora en este minuto, la señora la cuidadora que falleció en su casa. Ella vivía ahí dentro y quedó atrapada por las llamas. Bueno, un trágico suceso que enlutó a nuestra región. ¿Cuándo Francisco, fue la última vez, Mario? Perdón, un segundito. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al Jardín Botánico? hace muchos años. Hace muchos Yo hace no tanto, pero no tampoco. Hace como 4 o 5 años fue la última vez que estuve allá. Y años. cuando mis hijos eran chicos, íbamos muy frecuentemente para allá para el Jardín Sí, Botánico. sí, que es el problema, claro, efectivamente, los hijos crecen y uno deja de asistir a esos lugares, es verdad.
Ya, Francisco, vamos a la pausa musical y estamos de regreso enseguida con el segundo bloque de nuestro programa Revelando. ¿Le parece? Vamos. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso que nos permite, nos da esta tribuna, nos permite estar junto a ustedes con nuestros amigos de El Gran Valparaíso. Y, por supuesto, agradecemos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando, que como dijimos al inicio del programa, Revelando se transmite de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y nosotros, Francisco Muñoz Pinto y Mari Luna Morales, somos los conductores de Revelando de el día viernes. Ya, vamos entonces con el segundo tema de nuestra pauta que tenemos preparada para ustedes, queridos amigos, que hemos titulado Acuerdo con dudas. A ver, el año 2023, el presidente de la República creó la llamada Comisión para la Paz y el Entendimiento. El propósito de esta comisión era encontrar una salida política al conflicto mapuche en la macro zona sur. Ahora, hoy día es viernes, ayer jueves, de madrugada, a las 2 y tanto de la mañana, finalizó su trabajo esta comisión y entregó el informe. Y desgraciadamente, habíamos muchos chilenos que estábamos muy pendientes y esperanzados de que en el resultado de esta comisión, desgraciadamente ya está terminando su trabajo con dudas, con problemas. Lo primero es que esta comisión, uno de los fundamentos de esta comisión, una de las bases, mejor dicho, no, bueno, una de las bases de esta comisión fue que ellos se autoimpusieron de que el acuerdo final iba a ser por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Los integrantes de la comisión son 8, entonces iba a ser con los 8 estamos de acuerdo y ese es el informe que vamos a emitir. Bueno, el informe se emitió no con la unanimidad, se emitió con el voto a favor de 7 y un voto disidente. El voto disidente fue del integrante de la comisión, que además es presidente de la Asociación de Agricultores Victoria Mayeco, don Sebastián Navellán. Y esto ya este primer punto ya causó controversia, porque, perdón, y es motivo de crítica. Ya no fue con la unanimidad. Entonces, el acuerdo no es tan acuerdo. Y yo o sea, queremos compartir con ustedes una declaración muy cortita que hizo ¿cómo se llama? Don Sebastián, perdón, Navellán, ¿por qué votó en contra? Y dice, comillas, apoyé cada propuesta que contemplara mayor presencia del desarrollo, inversión pública, apoyo a víctimas y caminos reales hacia una convivencia más justa. Pero rechacé todo lo relativo a tierras porque su redacción actual pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria, genera incertidumbre jurídica y en los hechos hipoteca el futuro del sur y de todo el país. Continúo diciendo, el texto impulsado propone entregar 240.000 hectáreas de tierra como reparación territorial. Se afirma que 100.000 hectáreas provendrían de terrenos fiscales, pero no hay ningún documento técnico ni registro oficial que lo respalde. Eh, Uno de los puntos de discordia porque esta comisión entregó entre paréntesis su informe pasadito el plazo era el día miércoles, y se pensaba que lo iban a entregar mucho antes, pero hasta última hora estuvo el punto de la discordia de establecer certeza jurídica que iba a ser un número determinado de hectáreas, porque también lo había declarado el señor Navellán. Las tierras son finitas. Entonces, este tema de la reclamación de tierras se ha mantenido durante años y años y años. Y cada vez se continúan reclamando más tierras. Pero el territorio es limitado, pues. No crecen los árboles todos los años, ¿no es cierto? No se cosecha y aparecen nuevas tierras. Entonces, ahí está el punto que vamos a tener que seguir y observar de manera muy atenta, Francisco, de cuando ya conozcamos el detalle del informe que está en manos del presidente en este minuto. Sí,
Y cómo es, el tema de las tierras no es un tema menor, o sea, es parte central del tema de las reclamaciones de los pueblos indígenas. O sea, donde no se logró este acuerdo fue precisamente en ese tema el más importante. Ahora, es indudable de que o sea, hay un acuerdo. Si uno dice, hay de ocho, siete personas votaron a favor, no lograron la unanimidad, que era lo que, como decías tú, lo que ellos habían propuesto, y eso, indudablemente que, a pesar de que hay un acuerdo, eso indudablemente que debilita el acuerdo y le quita de legitimidad al proceso que están desarrollando. Oye, y bueno, y también como dijiste tú, hay que esperar, ver, conocer el detalle, pero me llamó la atención el candidato presidencial José Antonio Kast. Fue más allá en sus críticas, señalando de que esta propuesta recogía algunas ideas, algunos conceptos del mamarracho, de la primera proposición de reforma constitucional, en la cual se le daba, en el fondo se legitimaba a Temucuicui, ¿ya? O sea, se le daba un cierto grado de libertad, un cierto grado de independencia a estas comunidades en estas tierras. O sea, ya Chile no era un solo Chile, pero eso lo dijo José Antonio Kast. No he visto yo, no he tenido acceso al documento para ratificar eso, pero lo que él dice me parece tremendamente serio, tanto y más serio que el tema de las tierras. Ahora en esto, y lo conversábamos fuera de micrófono con Francisco y con Enzo, y yo voy a contar una experiencia, algo que conocí de primera fuente. Yo tengo un contingente que es descendiente de pueblo araucano, me gusta lo de Mapuche, eh, con apellido paterno y materno de origen. Eh, y él me decía, ¿sabes? Me decía Mario hace un tiempo atrás, ¿cuál es el problema del tema de las tierras y por qué no se termina nunca? Parece porque a cada momento se están creando nuevas comunidades. Se juntan tres, cuatro, cinco personas, ¿no es cierto? Y dicen, formemos una comunidad, se validan ante la CONADI y se colocan a la fila para reclamar tierras. Entonces yo les comentaba a Enzo y Francisco el mismo ejemplo que les voy a compartir con ustedes. A ver, mi tatarabuelo se le quitó una casa. Perfecto. Ahora, en este minuto, el Estado dice, pucha, cometimos un error, esto fue una injusticia, le devolvemos la casa, ¿no es cierto?, que era del tatarabuelo de este señor. Bueno, esa casa se le devuelve y esa casa, no sé, pues, la heredan y se la reparten los herederos. Pero una casa que fue una casa, no es la cosa, no es que, a ver, porque mi tatarabuelo, en este minuto hay 200 descendientes, le vamos a entregar una casa a cada uno de los descendientes. Así no funciona el tema, pues si la casa que fue quitada, la tierra que fue quitada fue una. Entonces, aquí el problema que es, por eso que este tema de la reclamación de tierra es al infinito, porque permanentemente se están creando nuevas comunidades y esas comunidades dicen, nosotros reclamamos tierra, a mí, nosotros somos ¿cuántos? Somos 5 o 6, nos corresponden 15.000, 20.000 hectáreas. Entonces, y esos eran los puntos que planteaba el señor Nayer, y yo creo que esos son los temas que tenemos que tener mucho cuidado, queridos amigos, Francisco, de analizar cuando aparezca el informe. Si a esto se le pone coto, oye, terminemos. Si Chile es limitado, si no, las tierras, no, insisto, como dije recién, no crecen los árboles y las se cosechan y tenemos más tierra al año siguiente. Mario, Entonces, es como, perdón, sigue, sigue, perdón. no, adelante, No, adelante, no, te adelante. quería decir, mis padres nos heredaron a mis hermanos y a mí nos heredaron una propiedad. Claro, Somos cinco hermanos y nosotros claro, tenemos la propiedad, la estamos administrando y cada uno tiene un quinto de la propiedad. Pero claro, lo que en el sur se está buscando es que no, po, somos cinco, así que tenemos que tener cinco propiedades. efectivamente. De dónde van a ser las otras cuatro? No, pues si heredamos una propiedad y cada uno tiene un quinto de la propiedad y terminado. Y en todas partes, ¿ah? Y en todo el mundo, los dueños de la tierra, los hijos, los nietos, los bisnietos, terminan con una parcelita. Tenían un tremendo campo y terminan con una parcelita porque, Efectivamente, efectivamente, porque se reparten el bien. claro, claro. Se reparten el bien. Y eso es lo lógico, porque la Tierra es limitada. Bueno, pero es por eso que, queridos amigos, este tema no ha tenido nunca solución. Y esta comisión, como la que creó el presidente actual, se ha creado en todos los gobiernos. Y nunca ha habido, porque desgraciadamente nunca se ha tenido la firmeza, ¿no es cierto?, de decir, ¿sabe qué? Mire, esto es lo que hay y esto es lo que se reparte. Ahora, el tema de que, muy cortito más, el tema de que
de que el señor Navián habla de que se pone en riesgo la seguridad alimentaria y es porque muchas tierras, se van a terminar entregando muchas tierras que en este momento son tierras absolutamente productivas, pero que son tan producidas por gente que tiene vocación de producirlas, pues. Pero vamos a ver qué pasa. Si se la entregan, no sé a quién se le van a entregar esa tierra, esa persona va a tener la vocación de plantar y cosechar trigo todos los años. Entonces, ese es uno de los grandes dudas que hay. Entonces, este tema se ha abordado mal, se ha manejado, siempre se ha trabajado, se ha manejado mal, siempre se ha manejado mal, porque si le va a entregar a una persona, ¿está capacitada esa persona para recibir esa tierra que es productiva y mantenerla productiva? Duda. Bueno, tenemos que esperar, Francisco, que se emita el informe, pues. Así es, ahí vamos a saber exactamente qué es lo que dice. Y noticia en desarrollo, como dicen los periodistas. Ya, vamos con el próximo tema de la pauta que hemos titulado Promesas irresponsables. Ayer lo recordamos en las efemérides, fue 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y como siempre, ¿no es cierto?, se hacen manifestaciones, se hacen concentraciones, se hacen actos, ¿no es cierto?, para recordar este día que por lo general terminan en desorden y qué sé yo, pero, y en esta fecha vienen los ofertazos, pues, los ofertazos, digamos, para hacerse simpáticos, cada cual ofrece, entrega la mejor oferta, ¿no es cierto?, para congraciarse con los trabajadores. Bien, el gobierno acaba de alcanzar con la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, un acuerdo que contempla un aumento del salario mínimo de 3,6% a partir del 1 de mayo. Esto implica que un alza desde 510.626 pesos a 529.000 pesos. Asimismo, se estableció un segundo incremento a partir del 1 de enero de 2026 para que el sueldo mínimo alcance 539.000 pesos. Bueno, esto va ahora a aprobación por el Congreso Nacional, pero esto va a ser un tema que va a contaminar la crítica situación política y económica que tenemos en este minuto. Entonces, la crítica es, ¿para qué hacer promesas que va a ser muy difícil de cumplir con la situación económica grave que hay? Y claro, para el señor presidente y para las autoridades es re fácil decir suban el sueldo, pues ellos no pagan el sueldo. Ellos no pagan, el sueldo lo pagan las empresas. Y que, como lo hemos comentado con Francisco muchas veces, quienes concentran la mayor cantidad de trabajadores en Chile no son las grandes empresas, son las medianas y pequeñas empresas, que la situación crítica que estamos viviendo económica, con estos anuncios de aumento de sueldo que son obligatorios, muchas de ellas quedan en situación muy complicada, o quiebran o comienzan a despedir trabajadores. Entonces, claro, es re fácil decir y se congracia, ¿no es cierto? Listo. Ah, muy bien, qué magnífico, qué lindo presidente, qué grande el presidente que subió los sueldos mínimos. Pero quizá, que querido amigo, con que le suban el sueldo se lo van a echar del trabajo porque el dueño de la empresa no va a tener cómo pagarle el sueldo. Claro, oye Mario, el presidente no solamente no paga no solamente no paga los sueldos, lo pagan las empresas, pero además el presidente no va a quedar cesante. Él va a terminar su periodo de Claro, presidencia y va a tener un sueldo vitalicio hasta el día que se muera. Entonces a él claro. no le importa ni los sueldos que hay que pagar, ni los cesantes que quedan. Porque yo estoy totalmente de acuerdo en que el sueldo mínimo sea lo más alto posible, pero con una condición previa, mucho más importante y mucho más justa de mi punto de vista respecto de la justicia social, que es el pleno empleo. O Pero sea, lógico, la prioridad número uno del Estado debería ser que existiera el pleno empleo. El problema es que ni la CUT ni los gobiernos de izquierda están interesados en el pleno empleo porque el pleno empleo los lleva a perder poder. Los así es. sindicatos, en el momento que hay pleno empleo, en que el hombre tiene la posibilidad, no le gusta el lugar donde está trabajando, considera que lo están tratando de manera injusta, que no está ganando el dinero que él piensa que debe ganar, se cambia de trabajo. Habiendo pleno empleo, el que tiene el sartén por el mango es el empleado, no el empleador, que es la condición que teníamos al término de Piñera 1. Habíamos llegado prácticamente al pleno empleo. Claro. Llegó Michelle Bachelet, llegó Bachelet 2, partieron las inmigraciones. La verdad es que para los empresarios el Bachelet 2 fue muy beneficioso, porque los empresarios estaban siendo sometidos
por sus empleados porque había pleno empleo, porque ya no había de dónde contratar, no había de dónde contratar más gente. Que, repito, desde el punto de vista social, encuentro yo que yo considero que es la condición ideal. Y lo último para terminar, el diputado, quería eh, citar al diputado del Partido Socialista, Juan Santana, que él dijo que este era un gran avance para los trabajadores. Él tiene razón de que es un gran avance para los trabajadores, pero a él, como ya lo decíamos, le importa un bleo los que no son trabajadores, los que están en empleo informal, los que no tienen un contrato, que no tienen, ¿cómo se llama? No tienen previsión, no tienen salud, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se está hablando de los trabajadores. ¿Y a quién le importan? Los desempleados. Y los desempleados son un número importantísimo, ¿ya? Y ni hablar si acaso empezamos a rascar cuando estamos hablando que el nivel de desempleo es de un 8, y algo, pero la mitad de esa gente está tirando palitroques para el aire en los semáforos en las ciudades, Claro. porque son muchos trabajos informales. Así es, Francisco. Y se multiplican, ¿ah? Cada vez uno encuentra más gente en los semáforos, efectivamente, pidiendo una moneda, ¿no es cierto? O en las calles pidiendo una moneda. Eh, bueno, lo dijo Francisco, o sea, pues sí, nosotros no estamos en contra de que se aumente el sueldo mínimo, pero hagámoslo en el momento que sea adecuado. En este minuto estamos en una situación de crisis económica. Y cuando en la casa, si no hay plata, nos ajustamos el cinturón, pues y Claro. dejamos de comprar bebida, pucha, limitamos, no sé, pues nos comemos, en vez de comernos un pan, nos comeremos medio pan, pero tenemos que ajustarnos. En situación de crisis nos decimos, nos seguimos comprando igual como compramos siempre, si eso, queridos amigos, es el tema. Entonces, estamos en una situación de crisis. Se nos vienen tiempos muy complicados por el mal manejo que se ha tenido de la economía. Entonces, eh, en tiempos de crisis vivamos como en crisis, pues, y cuando tengamos bonanza económica, bueno, ahí repartimos las ganancias, ahí repartimos la riqueza. Y Pero como dijo, partamos repartiendo el empleo. pero, Partamos repartiendo el empleo. Vayamos, efectivamente, para mí no hay mejor política social que el pleno pero empleo. lógico, claro, por supuesto, preocupémonos de creemos las condiciones para que exista harto trabajo. Y habiendo harto trabajo, después nos preocupamos, ¿no es cierto?, del segundo tema que es, y como dijo Francisco, si eso se va a mejorar solo. Porque habiendo mucho empleo, como dijo, el trabajador tiene el sartén por el mango y el trabajador se va a recordar y dice, a ver, yo soy un soldador, aquí gano 1.000 y la otra empresa me ofrece 1.500, me voy a trabajar. O sea, el tema del sueldo se arregla solo, sin que nadie le esté imponiendo nada, solo se Ese es arregla. el problema, pues, ese es el problema, los grupos de poder que pierden poder. Porque Así si el es. sistema se regula, hay muchos que pierden poder. Entonces Así no es. lo quieren. No vayamos a esto de que queremos el bien para todo el mundo. No, es mentira. Quieren el bien para ellos, quieren mantener el poder. Esa es la realidad. Oye, Francisco, mire, y a raíz de esto, porque usted no leyó completa la declaración del señor Santana, po, porque Santana, la segunda parte, este diputado del Partido Socialista dijo, y una muestra de la plena vigencia que tiene la organización sindical para defender sus intereses. Claro, pues con esto lo que está diciendo Francisco, que claro, los sindicalizados. Po. los sin- No el- tengo nada en contra de los sindicalizados, ¿ah? Pero los dirigentes de los sindicalizados, contra ellos sí que tengo objeciones, porque ellos ellos tienen son el los que no control, quieren que esta cosa ellos mejore. tienen el poder, que quieren que ellos negociar, quieren ellos ser los importantes, quieren ser ellos los que conduzcan. No que el trabajador tenga la libertad, sino que ellos le entreguen la libertad que ellos consigan. Bueno, ya, ese es el punto. Vamos entonces con el próximo tema, el próximo y último tema de la pauta, que se titula Funcionarios Fantasmas. No es que haya una película de miedo, queridos amigos, ¿ah? Pero o sea, sí, Funcionarios Fantasmas. A ver, recién, el martes de esta semana, la Contraloría General de la República emitió un informe en el que dio a conocer, por favor pongan atención, 1 de cada 5 personas que trabajan en la administración de las municipalidades no se encuentran registradas en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, las siglas SIAPER, Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado. En rigor, se trata de 106.000 funcionarios a nivel nacional. O sea, ¿qué significa esto? Que hay 106.000 personas a las cuales se les está pagando un sueldo pero que no se tiene registrada como trabajadores de las municipalidades. ¿Plop?
No sé si ustedes han escuchado hablar de los ñoquis en En Argentina. Argentina, claro. Ya, los ñoquis, que reciben sueldo, no, pues no trabajan. Ellos reciben un sueldo. Y le llaman los ñoquis porque en Argentina tienen ¿cómo se llama? La tradición de comer ñoquis a fin de mes. Entonces, a fin de mes aparecen los ñoquis. Y aquí en este caso le dicen los ñoquis porque aparecen los ñoquis a cobrar el sueldo, pero A no lo cobrar han el visto en sueldo. todo el resto del mes. Claro. Claro. Bueno, y antiguamente seguramente se miraban las caras uno a otro cuando había que hacer una fila para recibir el sueldo, po. Y este gallo está recibiendo el sueldo. ¿Y por qué? Tú lo has visto, no, nadie lo conocía. Ahora, desgraciadamente, Francisco, pasan desapercibidos, porque como se transfiere a una cuenta, por último, hasta una cuenta rusa, le transfieren el sueldo, entonces, pero antiguamente pasaba eso, porque todos se miraban, oye, ¿y esto, este que está aquí atrás? ¿De dónde? ¿Dónde trabaja? ¿En qué oficina? ¿Lo conocí? Tú, no, nadie lo conocía. Bueno. Ya, pues, ahora el tema es que este tema, este asunto, este informe, esta investigación ha creado la interrogante, ¿no? ¿Es gente que realmente trabaja? Y si trabaja, ¿qué está haciendo? Porque no está registrado en el sistema de información y control de personal de la Administración del Estado. Claro, porque hay dos posibilidades. Es que simplemente sea ñoqui, que no trabaja y llega a final de Claro, mes a cobrar, o la otra es que sea, por ejemplo, un operador político del alcalde, ¿no es cierto?, para sus intereses políticos y para sus intereses electorales, y que el sueldo se lo estamos pagando todos nosotros a través de la municipalidad. Ahora, eso, ¿cómo se llama? La Tesorería General perdón, la Contraloría General de la República es muy cauta y dice, ese es un tema que hay que investigar. Pero ya hay algunas declaraciones, como por ejemplo la alcaldesa de Quilpué, eh, la alcaldesa Carolina Corti. Ella declara, oiga, aquí nosotros ya lo tenemos claro ya. Nosotros no hace un estudio detallado, pero dice, nosotros tenemos gente y ya hemos encontrado gente que estaba trabajando, la municipalidad le estaba pagando el sueldo, pero no estaba trabajando para la municipalidad. No habla de gente que no estuviera trabajando. Ella se refiere, lo que a ella le consta, no sabe si se quedan en la casa o iban por otra parte, pero a ella le consta que a la municipalidad no le aportan y la municipalidad le está pagando el sueldo. ¿Ya? O sea, ñoqui. claro. Obviamente que esto va a haber que seguir investigando, pero a lo menos la alcaldesa de Quilpué ya lo tiene claro ya. Y eso es súper importante, Francisco, porque cuando nosotros decimos, ¿será gente que está trabajando y que no fue registrada por un error administrativo o es gente que efectivamente se le paga el sueldo y no hace nada? Bueno, ya tenemos antecedentes, ya por lo menos la alcaldesa de Quilpué denuncia que ya hay gente en esa categoría, pues, que se le paga y que no hace nada para la municipalidad. Bueno, los municipios con mayor cantidad de personas no identificadas son Santiago, Talcahuano y El Bosque, las más. Después vienen Puerto Montt, Curanilahue, Coronel, Tomé, Ovalle, Curicó, Coquimbo, Illapel, Alto Hospicio, Lebu, Valparaíso, Santa Bárbara, Valdivia, Talca, Pozo Almonte, Chihuayante y Estación Central. Ese es el top 20 de las municipalidades que tienen más gente a la cual se le está pagando sueldo que no está registrada como empleado del Estado. Atentos, queridos amigos, atentos, porque a esa Oye, gente le pagamos el sueldo entre todos nosotros. muy cortito, la administración municipal es un barril sin fondo. Y Mm. desgraciadamente no es el único barril sin fondo. También es un barril sin fondo el Ministerio de Salud, desgraciadamente, y hay gente que muere por eso. El Ministerio de Educación, el Ministerio de las Culturas y muchos otros más. Aquí nos falta plata, está mal distribuida. Así es, Eso, perfecto. Mario, por mi parte. Ya, Francisco, es el momento de tener que despedirnos de nuestros queridos auditores. Señores auditores, muchas gracias por habernos permitido acompañarlos en esta tarde. Les deseamos un muy buen regreso a casa, los que todavía no han llegado a su hogar, y que tengan un excelente fin de semana. Y sobre todo, un saludo especial a aquellos que no tuvieron sándwich, los que trabajaron el día viernes. Nos vemos el Claro, próximo viernes. el día de hoy, claro. Queridos amigos, como les decimos siempre al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de nuestra querida Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando.
un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.